Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy amigos nos vamos a sumergir en el turbulento y apasionante mundo del chisme, el drama y por supuesto, el romance turco, porque vamos a analizar la bomba que ha explotado en el mundo de las celebridades. Kerem Bürsin ha revelado secretos explosivos sobre Hande Erçel en su nuevo libro. Sí, lo escucharon bien. Kerem Bürsin, el guapísimo actor turco que nos robó el corazón en Love is in the Air, ha decidido abrir su corazón y, al parecer, también su libro, para contarnos cosas que hasta ahora solo se quedaban en la intimidad de su relación. ¿Y qué nos ha contado? Pues prepárense porque la cosa promete. Y mucho. Antes de que empecemos a desentrañar todos estos jugosos detalles, quiero darles la bienvenida a los nuevos suscriptores y agradecerles a todos los que ya son parte de esta comunidad. Espero que estén listos para más chismes, análisis y noticias sobre sus series y actores turcos favoritos. Si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. No olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todo lo que sucede en el fascinante mundo de las novelas turcas. Y como siempre quiero recordarles que este vídeo es una exploración de información disponible públicamente y de especulaciones basadas en las primeras filtraciones. No me hago responsable de las posibles inexactitudes, pero me esfuerzo por brindarles la información más precisa y actualizada. Así que sin más preámbulos, entremos de lleno en este torbellino de revelaciones. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿De qué va este libro? ¿Qué secretos ha revelado Kerem Bürsin? Bueno, según las primeras filtraciones, parece que Kerem ha decidido ser completamente honesto sobre su relación con Hande Erçel. Y eso, amigos, significa que nos espera una montaña rusa de emociones, desde momentos dulces y románticos hasta confesiones más profundas sobre los desafíos y las complejidades de su relación. Un verdadero viaje emocional que, a juzgar por lo que se ha filtrado, no dejará indiferente a nadie. Uno de los puntos más comentados es la descripción que hace Kerem sobre el momento en que se conocieron. Para quienes no lo recuerden, su historia de amor comenzó en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable y pronto, esa chispa traspasó la pantalla. Kerem describe ese primer encuentro como algo mágico, una conexión instantánea que los atrajo el uno al otro como imanes. Habla de la admiración que sentía por Hande, no solo por su belleza, sino también por su talento y su personalidad. Dice que quedó impresionado por su inteligencia, su sentido del humor y su forma de ser. Imagínense la miel en esas palabras. Los que somos románticos de corazón ya estamos suspirando. Pero por supuesto, no todo fue color de rosa, y las primeras reseñas confirman lo que muchos intuíamos. La vida de las celebridades no es fácil, y menos cuando se trata de una relación que se desarrolla bajo la atenta mirada del público y de los medios. En el libro Kerem también aborda los aspectos más complicados de su relación con Hande. Habla de la presión mediática constante, de los rumores y las especulaciones que constantemente rodeaban su relación. Confiesa que a veces era difícil lidiar con la intensidad de la fama y cómo esto afectaba su vida personal y la de su pareja. Es evidente que la exposición mediática es un monstruo de 1000 cabezas, y Kerem, en su libro, nos muestra la vulnerabilidad que sintieron al enfrentarse a ella. La invasión de la privacidad, los comentarios malintencionados en redes sociales, la constante búsqueda de la primicia. Todo esto, según parece, afectó profundamente la dinámica de la pareja. ¿Se imaginan la presión de saber que cada movimiento, cada gesto, cada palabra, iba a ser analizado y juzgado por millones de personas? Definitivamente no es una situación fácil. También, según las fuentes, Kerem profundiza en las dificultades que tuvieron que enfrentar como pareja, incluyendo la diferencia de agendas de trabajo, la distancia y, en ocasiones, la falta de privacidad. Es un lado más humano y vulnerable del actor, que nos muestra que a pesar de su éxito y su fama, también es una persona con sentimientos y emociones. Y eso, amigos, es algo que conecta con todos nosotros, ¿no creen? Porque al fin y al cabo, todos hemos experimentado las complejidades de las relaciones sentimentales. La distancia, los horarios incompatibles, la falta de tiempo. Son desafíos que lamentablemente muchos de nosotros enfrentamos. Otro tema que ha generado mucha expectativa, y con razón, es la forma en que Kerem aborda la ruptura con Hande. Sabemos que su relación llegó a su fin, y aunque no se han revelado los detalles exactos, el libro promete arrojar luz sobre las razones de
Tras de esta separación, ¿hubo terceras personas involucradas? ¿Fueron las presiones de la fama las que los distanciaron? ¿O simplemente el amor se acabó como sucede en tantas historias? Estas son algunas de las preguntas que todos nos hacemos, y que al parecer Kerem intentará responder. Y no solo eso, sino que al parecer el libro explora la introspección del actor, su crecimiento personal a raíz de la ruptura y las lecciones aprendidas. Las primeras reseñas del libro sugieren que Kerem es muy respetuoso con Hande. No hay críticas destructivas ni acusaciones directas. En cambio, parece que busca analizar su relación desde una perspectiva más madura y reflexiva. Busca comprender qué funcionó, qué no funcionó y qué aprendieron de esa experiencia. Esto es algo que se agradece mucho porque a nadie le gusta el drama innecesario ni la sed de venganza. La madurez y la honestidad que al parecer Kerem demuestra en sus palabras son un claro indicativo de que el libro no busca el sensacionalismo barato, sino una reflexión profunda sobre el amor, las relaciones y la vida. Además de revelar detalles sobre su relación con Hande, el libro también parece ofrecer una mirada más profunda a la vida de Kerem Bürsin. Habla de sus inicios en la actuación, de sus sueños y aspiraciones, de los desafíos que ha enfrentado en su carrera y de las personas que han sido importantes en su vida. Es en definitiva un retrato íntimo del actor, que nos permite conocerlo más allá de la imagen pública que proyecta. Nos permite ver el Kerem persona con sus miedos, sus anhelos y sus experiencias vitales. Este enfoque más personal es algo que seguramente atraerá a sus fans y a todos aquellos que sienten curiosidad por la faceta más humana de las celebridades. Y por supuesto, no podemos olvidar la reacción de Hande Erçel ante la publicación de este libro. Hasta el momento, no ha hecho declaraciones oficiales al respecto, pero se espera que en los próximos días o semanas se pronuncie. ¿Estará de acuerdo con lo que Kerem ha escrito? ¿Responderá de alguna forma? ¿O preferirá mantener el silencio? El misterio está en el aire y eso, amigos, solo aumenta la expectación. Y es que la reacción de Hande es crucial. ¿Cómo habrá recibido estas revelaciones? ¿Se sentirá cómoda con lo que Kerem ha contado? Su postura definirá, en gran medida, la narrativa que rodeará el libro en los próximos meses. En cuanto a las especulaciones y los rumores que ya circulan en las redes sociales, hay de todo. Algunos fans de Kerem han expresado su apoyo y su entusiasmo por leer el libro. Otros, en cambio, se muestran más cautelosos y prefieren esperar a ver qué dice realmente el libro antes de juzgar. Y por supuesto, no faltan los comentarios malintencionados y las críticas destructivas, pero eso es algo que ya estamos acostumbrados a ver en el mundo de las redes sociales, ¿verdad? La polarización, la desinformación y la falta de empatía son el pan de cada día en Internet, y este tipo de noticias no son ajenas a ello. Lo que sí es cierto es que este libro ha generado un gran revuelo en Turquía y en todo el mundo. Las noticias sobre el libro de Kerem Bürsin se han difundido rápidamente por todos los medios, y la gente está ansiosa por saber qué secretos esconde. Y no me extraña porque es un tema muy interesante. La curiosidad humana es insaciable, y el morbo que despiertan las relaciones de las celebridades es innegable. Pero, más allá de eso, este libro nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre temas universales como el amor, la fama y las relaciones interpersonales. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de este libro? Personalmente creo que nos espera una lectura fascinante. Creo que Kerem Bürsin ha demostrado ser un hombre valiente al decidir escribir sobre su relación con Hande. Es un gesto que demuestra su honestidad y su apertura, y eso es algo que se valora mucho. El hecho de que un personaje público se atreva a mostrar su vulnerabilidad, a hablar de sus experiencias, es algo que merece reconocimiento. Y en un mundo donde la imagen y la perfección son constantemente buscadas, este tipo de gestos son cada vez más necesarios. También creo que este libro nos permitirá comprender mejor la complejidad de las relaciones sentimentales, especialmente en el mundo de la fama. Nos mostrará que a pesar de las apariencias, los famosos también son personas con sentimientos y que a veces enfrentan los mismos problemas y desafíos que todos nosotros. Nos recordará que el amor, la felicidad y el sufrimiento no entienden de fama ni de fortuna. Son sentimientos que como seres humanos todos experimentamos independientemente de nuestro estatus social. Y por último, pero no menos importante, creo que este libro nos dará la oportunidad de conocer más a fondo a Kerem Bürsin, no solo como actor, sino también como persona. Nos permitirá entender su forma de pensar, sus valores y su visión del mundo.
Nos permitirá descubrir qué hay detrás de la sonrisa que motiva. Iones impulsan sus decisiones, y qué lecciones ha aprendido a lo largo de su vida. Conocer la faceta más humana de un actor es algo que siempre resulta enriquecedor, y que nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo. Así que, amigos, manténganse atentos a las novedades. Estaré pendiente de las reseñas, de las reacciones del público y de cualquier información adicional que surja. Les mantendré informados de todo lo que suceda. Prepárense para sumergirse en un mundo de emociones, secretos y revelaciones, porque este libro promete ser uno de los más comentados del año. Y, quién sabe, quizás nos revele nuevos secretos sobre el rodaje de Love is in the Air, o detalles sobre sus futuros proyectos. La expectativa es máxima. En resumen, en este vídeo hemos hablado sobre el nuevo libro de Kerem Bürsin, en el cual revela secretos explosivos sobre su relación con Hande Erçel. Hemos analizado los temas que el libro aborda, como el primer encuentro, la presión mediática, la ruptura y la vida de Kerem. También hemos hablado sobre las expectativas que ha generado el libro, las reacciones del público y el impacto que tendrá en el mundo de las celebridades turcas. Hemos profundizado en las primeras filtraciones, en las posibles reacciones de Hande y en las especulaciones que ya están circulando por las redes sociales. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Están ansiosos por leer el libro? ¿Qué esperan descubrir? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. No duden en compartir sus teorías y sus predicciones. ¿Creen que este libro marcará un antes y un después en la vida de Kerem? ¿Cómo afectará a su carrera y a su imagen pública? Déjenlo todo en los comentarios. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Es muy importante. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.